Bien, nuevamente en la columna de filosofía y política que tenemos de Fogón en Fogón para uruguayas y uruguayas en el exterior, pero que también ha tenido aquí y lo está teniendo impacto. El diálogo que tuvimos contigo, Wilder, Wilder Tyler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, tuvo un impacto puesto que algo que está dentro de lo institucional muchas veces o de la práctica cotidiana de la búsqueda de lo que implica toda la investigación, parecería ser algo conocido y sin embargo no lo es tanto. Pero hoy me gustaría poder tener uno o dos bloques en torno a lo que el impacto que tiene el acto reparatorio que se hizo el jueves pasado, en el cual el Estado uruguayo se hace cargo, ¿no?, de una sentencia de la Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha generado contradicción en el sistema político, la no presencia del presidente de la República, pero a la vez un acto de una presencia muy fuerte de la ciudadanía y también en gran parte del sistema político, con la ausencia también de las jerarquías militares, y todo eso está presente. Entonces, primero me gustaría tu impresión crítica desde el lugar en el que estás de ese acto reparatorio, sus implicancias y lo que desencadenaría. Bueno, muchas gracias, Nelson, por tenerme otra vez acá. La verdad que es todo un Un gusto. placer, un placer. Mira, yo creo que el acto reparatorio, sin lugar a duda, es muy trascendente. O sea, es una parte del cumplimiento de la sentencia sobre las muchachas de Abril. Y era crucial que Uruguay diera ese paso, que de alguna manera no solo brinda esa dimensión reparatoria, sino que también implica la adhesión y el respeto de nuestro país a el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Porque no tenemos que olvidarnos que esto era una manifestación estatal. Como manifestación estatal, este acto también es un acto de soberanía. Es algo que el Estado resuelve asumir a nivel internacional una responsabilidad. Por eso se dice la responsabilidad del Estado, ese concepto que tantas veces usamos, ¿verdad? Interesante lo que traes por esto de que es un acto soberano, que está radicado tanto en que Uruguay libremente asumió, ratificó y se adhirió, ¿no?, a la declaración y a la vez a asumir esta sentencia. ¿Por qué? Porque hoy hay un conflicto en la opinión pública, ¿no?, que está desencadenado por un sector político que instala la idea de la, digamos, lo, lo, lo no legítimo, cuando en realidad lo es plenamente, y lo que esto ratifica en el Estado de Derecho. Sí, pero esa tendencia está fundada en una politización oportunista y excesiva del concepto de soberanía. El ser parte del sistema interamericano, el ser parte de ese conglomerado de estados que acepta las resoluciones de la Corte Internacional, es un acto de soberanía. O sea, porque ningún país es obligado a unirse a esos sistemas. Es más, en nuestro caso, fue un acto de soberanía democrático, porque estuvo entre las primeras medidas adoptadas por el gobierno del doctor Sanguinetti en la transición. Te diría que creo que fue junto con la ley de amnistía que se dio aquel paso tan importante que fue el de unirse al sistema interamericano y reconocer la jurisdicción de la Corte. O sea que si no será más que un acto más soberano que ese, es el acto en que un Estado dice, muy bien, mi soberanía voy a permitir que sea escrutinizada si cometemos violaciones a los derechos humanos. O sea, es un acto de soberanía, cuando digo que es democrático es porque se abre, porque acepta la transparencia. O sea, no es un acto de soberanía de macho, digamos, Sí, sí, como sí, a sí. veces vemos De posicionamiento que es aquel que dice, a nosotros nadie nos dice nada. Pues claro. no, el acto de soberanía es un acto en el que el país se integra voluntariamente a la comunidad internacional. Pero te voy a decir una cosa más. Para un país tan chiquito
como Uruguay. Esto es muy importante. Claro, Porque a los países grandes quizás no les importa tanto. claro. Mirá Rusia con Sí, sí. Ucrania. No le importaba el derecho internacional, ¿verdad? Pero a Ucrania sí le importa el derecho internacional cuando esa oleada de tropas rusas invade su país, porque fue una violación, A bueno, su territorio, claro. del derecho, del principio de no agresión. En materia de derechos humanos ocurre lo mismo. O sea, son los países chicos aquellos que más se benefician con el derecho internacional. Y Uruguay tiene una larga tradición de ser un activo partícipe en la elaboración del derecho internacional. Por eso te quiero decir, esta es una versión excesivamente politizada, oportunista y temporal de la soberanía. Claro. La De soberanía es igual un forma, fenómeno. Wilder, yo creo que es oportuno a veces hablarlo para desmontar esa posverdad que termina deslegitimando cuál es el rol del Estado de Derecho, termina deslegitimando qué es un acto de soberanía que fortalece la capacidad en última instancia, porque la autonomía está en poder tener alianzas que le permitan estar en una bilateralidad y no sumido a, ¿no?, otro poder, digamos, ¿no? Entonces, acá no hay una sumisión, acá lo que hay es fortalecer capacidad de autonomía y Estado de Derecho a nivel de Absolutamente. Además, reconocimiento, en un ¿no? país que es conocido por la promoción y la consolidación por la que brega constantemente de el entorno multilateral, no solo Claro. bilateral. Naciones Unidas también, que a veces oigo esas críticas a los relatores de Naciones Unidas que vienen a discutir nuestra situación de derechos humanos. Es decir, pero si Uruguay es de los países que más ha promovido estos mecanismos. O sea, no quiere decir que no se pueda discrepar con No, sus no, opciones, totalmente. por supuesto, pero lo que no tiene sentido es tratar de socavar la legitimidad de eso, porque es el mismo Uruguay el que les brinda la legitimidad suficiente como para vengan a ver cómo está la situación de derechos humanos en nuestro país. Totalmente. No, es muy importante porque, mira, yo creo que Habermas habla de los mundos de la vida y cuando en los mundos de la vida se pierde el sentido, aquellos que comunicacionalmente en la opinión pública pueden manipular terminan quitándole a los mundos de la vida la capacidad democrática y republicana. Y yo creo Absolutamente. de que esto es muy importante. Yo estoy bastante obsesivo con este tema porque creo que a veces podemos estar en las burbujas de aquellos que estamos no solo convencidos, sino en consistencia con la norma jurídica que garantiza derechos. Y sin embargo, en los mundos de la vida no está siendo percibido así. Por eso digo, estas columnas buscan también como interpelar en esa cotidianeidad para que se apropie la sociedad de esta importancia que no le es ajena, porque a veces se lo ve como muy ajeno, digamos, ¿no? Te quiero decir una cosa más sobre el acto, y Ujú. es en relación a la ausencia del presidente. O Bien. sea, la ausencia del presidente no privó al acto de su legitimidad Ujú. ni al Estado de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte, pero sí le socavó la jerarquía en la presencia del Estado mismo, lo que es una verdadera pena, o sea, porque sí, o sea, lo mejor es que lo mejor y lo deseable es que cuando el Estado asume la responsabilidad lo haga más plenamente posible. En este caso, donde la asunción de responsabilidad tiene tanto que ver con las Fuerzas Armadas como institución jerarquizada, es muy importante que quien está en la cúspide de la jerarquía hubiera estado en el acto Sí, sí. procesal. O Porque sea, no solo jerarquiza, sino que también da sentido político en el sentido más amplio de la palabra, de la exactamente. Entonces, no consistencia lo vació el democrática. contenido, no lo vació el contenido, porque además Claro, allí estuvieron los familiares no, no, para dejar totalmente. claro que tuviera contenidos muy importantes, pero de alguna manera yo creo que afectó la voluntad esta administración, si tú querés, a dar cumplimiento a eso. Es un detalle, pero es un Sí, detalle sí, notable. Así notable. lo Digo, más califico. allá del compromiso de la vicepresidenta, yo creo de que es de reconocimiento, digamos, pero es la presidenta de la Asamblea General. Y por más que sea a la vez representación del presidente, ahí era presidenta de la Asamblea General. Por tanto, el Ejecutivo no estaba plenamente representado como debía estarlo. Y eso es un tema. Como para cerrar este primer bloque,
La intervención de Karina Tassino creo que fue realmente conmovedora y también puso sobre la mesa la agenda, los temas. ¿Qué me podrías decir de lo expresado, ¿no? Y que podríamos como destacar a ser profundizados en los mundos de la vida, ¿no? Que la gente se pueda apropiar de lo que se pronunció ahí, ¿no? Fue profundamente conmovedora la alocución de Tassino, pero además puso arriba de la mesa, frente a todos, frente a la audiencia que estaba allí y frente al mundo, la enorme carga de dignidad con la que los familiares llevan adelante esta lucha desde hace 50 años. Yo creo que abordó todas las dimensiones del combate contra la impunidad desde el punto de vista de las familias, ¿verdad? Las familias, los familiares de los desaparecidos y los familiares de víctimas como las muchachas de Abril. Puso delante, bueno, el tema afectivo, sin lugar a dudas, pero también las dimensiones sociales, la importancia de que la verdad es patrimonio de todos. El impacto no solo es directo a las familias, es a toda la sociedad. O sea, a la poder sociedad, y habló al país. retomar esto como sociedad nos beneficiaría a todos, también a aquellos que de alguna manera con su silencio ominoso impiden llegar a la verdad. Es decir, que favorecería a toda la sociedad. La dignidad y lo completo de esa intervención, francamente, estuvo a la altura de lo que se esperaba. Yo creo que representó a la sociedad. O sea, el Estado quizás no estuvo completamente representado, pero dio cumplimiento a sus obligaciones internacionales. La sociedad estuvo plenamente representada. Es un mensaje sobre el que también tenemos que reflexionar en su momento, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Para cerrar, digo, yo trato a veces de ligar con autores, ¿no? Digo, el concepto de voluntad general de Rousseau creo que estuvo muy bien expresado. Y por qué el Estado, ¿no? Y no es una cuestión de mayorías o minorías, sino esa voluntad general de la justicia que debe ser planificada, digamos, ¿no? Y da para todo un diálogo sobre este tema. Pero bueno, te agradezco mucho en este bloque que podamos haber retomado reflexionado sobre este tema. Gracias a vos. Muchas gracias, Nelson. Bien.